El hermano de mi novia pensó que era un cazafortunas, sin saber que podría jubilar a ambos mañana. Ayer, su socio de negocios llamó para disculparse por toda la campaña de Tim para arruinar mi vida. He estado saliendo con Sara por 4 meses cuando finalmente me invita al club de campo de su hermano mayor. Todo mi cuerpo se tensó porque sin la bendición de su hermano, nunca nos casaríamos. Solo te advierto, dijo, arreglando mi cinturón en el estacionamiento. Ha sido mi protector desde que nuestros padres murieron. Mi ex fingió estar quebrado mientras vaciaba mis cuentas, así que ahora Tim todavía asume que cada tipo anda tras mi dinero. Asentí, mi pecho apretado. Lo que no sabían, poseía una compañía de jets privados, pero había aprendido que el dinero cambia como la gente te ve, así que mantuve la boca cerrada y me vestí casualmente. Tim ya estaba en el campo de práctica cuando llegamos, y la forma en que me miró de arriba a abajo dejó claro que ya me había descartado. Vestía a Ralph Lauren de pies a cabeza como si fuera patrocinado, y su apretón de manos era del tipo que establece dominancia. Después del apretón aplastante, anunció que mis manos se sentían suaves, como alguien que nunca había hecho trabajo real. Luego preguntó si siquiera sabía cómo sostener un palo, o si Sara tendría que enseñarme como a un niño. Después de hacer el tee, se aseguró de que caminara mientras él y Sara tomaron el carrito de golf. Durante los primeros 3 hoyos, siguió agarrando mis hombros y reposicionándolos, hablando con Sara por encima de mi cabeza sobre cómo las lecciones apropiadas cuestan dinero que claramente no tenía. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de mi equipo de operaciones. Lo puse en silencio, pero Tim se dio cuenta. Apaga esa cosa, comandó. ¿Qué? ¿Uber Eats necesita que vuelvas en línea? Se rió de su propia broma. En el cuarto hoyo, mientras Sara alineaba su pot, Tim sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos de cada tipo exitoso que era miembro ahí. Todos solteros, todos interesados en Sara. Cuando Sara trató de cambiar el tema, Tim le agarró la mano. Entiendo que te estás conformando porque tienes miedo. Tu ex David te lastimó, así que ahora estás saliendo hacia abajo donde es seguro. Me miró directamente. Sin ofender, pero ella necesita a alguien a su nivel. Mi mandíbula se tensó cuando Tim se volvió hacia mí otra vez. Su confianza crecía con cada insulto que quedaba sin respuesta. Mira esto. ¿Qué pasa si alguien te amenaza? ¿Esto te va a proteger? Agarró mi brazo, apretando mi bíceps. Nada. Probablemente ni puedes abrir un frasco de pepinillos. ¿Sabes qué es gracioso? Me rodeó como un depredador. Sara es literalmente la única mujer que te daría una segunda mirada, y eso solo porque está traumatizada por nuestros padres. Realmente levantó mi barbilla con su dedo, examinando mi cara. Las cosas escalaron cuando un grupo de mujeres del club pasó. Tim literalmente me empujó hacia ellas. Señoras, encuesta rápida. ¿Saldrían con este tipo? Se veían incómodas mientras continuaba. Pueden ser honestas conmigo. En una escala del 1 al 10. Una murmuró, disculpe, y se apresuraron a irse. ¿Ves? Se volvió hacia Sara. Incluso extraños pueden decir que no es material para esposo. Tim, por favor, para. Sara suplicó, pero él estaba lanzado. Hablemos de sus futuros hijos, dijo, su voz volviéndose más cruel. ¿Realmente quieres esto como su padre? Estas manos suaves enseñándoles a lanzar. Esta voz débil contando cuentos para dormir. Realmente se acercó a mi cara, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia. Primer día de escuela. Otros niños preguntando por qué su papá parece el maestro suplente. ¿Por qué papá no puede entrenar la liga menor? ¿Por qué mami se conformó? Mi teléfono sonó otra vez. Tim lo contestó antes de que pudiera moverme, poniéndolo en altavoz con una sonrisa burlona. La voz en pánico de mi gerente de operaciones llenó el aire, anunciando algo sobre un CEO furioso porque habíamos dado su jet usual a otro cliente. Agarré el teléfono y les dije que le ofrecieran el Citation más pequeño o encontraran otra compañía. Las palabras aviación y señor González resonaron por el campo de golf silencioso mientras colgué en lo que era claramente una cuenta multimillonaria. Vi el mundo entero de Tim desmoronarse mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Su cara cambió de confundido a horrorizado a completamente destruido, mientras cada insulto regresaba inundando. Su boca se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. Aviación, susurró. Pero no puede ser. Sara conectó los puntos más rápido. Espera un segundo. La casa. Después de que mamá y papá murieron, alguien pagó la hipoteca anónimamente. Me miró, lágrimas formándose. Solo la estaba protegiendo, ¿sabes? Solo la estaba protegiendo. ¿Lo entiendes, verdad? Después de lo que pasó con David, tenía que probarte. Su voz se quebró. ¿Lo entiendes, verdad, hermano? Solo asentí y me preparé para irme con Sara. Y no lo sabía en ese momento. Pero mis comentarios habían herido a Tim, y quería usarlos para arruinar todo por lo que había trabajado. 3 días después del incidente en el campo de golf, estaba en el hangar principal de González Aviation, revisando cronogramas de mantenimiento cuando mi asistente, Catherine, tocó el marco de la puerta. Tenía una pila de notas de mensajes, su expresión confundida. Alguien había estado llamando repetidamente sobre preocupaciones de seguridad, negándose a dejar su nombre, pero insistiendo que era urgente. Las llamadas comenzaron el lunes por la mañana y aumentaron durante la semana. Cada vez que Catherine pedía detalles, quien llamaba colgaba. Tomé los mensajes y los revisé. Números de teléfono diferentes cada vez, todos imposibles de rastrear. Mi estómago se tensó cuando reconocí el patrón. Las quejas anónimas eran el primer paso en un ataque coordinado a la reputación de una empresa. Había visto competidores intentar esto antes, pero el timing se sentía demasiado coincidencial. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. El mensaje hizo que mi sangre se helara. Quería saber por qué no le había contado sobre el dinero desde el principio. Su hermano le había llenado la cabeza con historias sobre hombres ricos que mienten para acercarse a mujeres vulnerables. Me había comparado con David, su ex que había fingido estar quebrado mientras le robaba. Intenté llamar a Sara de vuelta,
vuelta, pero no contestó. Llegó otro mensaje diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Tim había pasado toda la mañana en su apartamento, mostrándole artículos sobre hombres ricos que simulan pobreza para manipular mujeres en relaciones. Había creado una cronología de nuestra relación, destacando cada vez que ella había pagado la cena o yo había mencionado ser cuidadoso con el dinero. Por la tarde, mi teléfono explotó con llamadas preocupadas de clientes. Alguien había estado publicando en foros de aviación y enviando reportes a líneas directas de seguridad sobre González Aviation. Los posts usaban lenguaje técnico, pero contenían suficientes errores para parecer un ciudadano preocupado en lugar de un profesional de la industria. Mi gerente de operaciones, Jonathan, irrumpió en mi oficina, su cara enrojecida. Un inspector de seguridad había aparecido haciendo preguntas detalladas sobre nuestros registros de mantenimiento, buscando específicamente cualquier atajo o medida de reducción de costos. El inspector mencionó haber recibido múltiples consejos anónimos sobre posibles violaciones. Jonathan había proporcionado acceso completo a nuestros registros impecables, pero el daño ya estaba comenzando. La palabra viajaba rápido en la comunidad de aviación. Las preguntas del inspector eran extrañamente específicas, apuntando a áreas que solo alguien con conocimiento interno sabría preguntar. Luego Jonathan mencionó algo que hizo que todo encajara. El inspector había mencionado a su compañero de cuarto de la universidad, que recomendó echar un vistazo personal a nuestra empresa. Recordé a Tim mencionando sus conexiones universitarias durante una de sus jactancias en el club de campo. Esa noche, intenté contactar a Sarah otra vez. Su teléfono fue directo al buzón de voz. Manejé a su apartamento, pero su auto no estaba ahí. El número de Emma estaba guardado en mi teléfono de la cena de cumpleaños de Sarah. Cuando llamé, contestó al primer timbre, pero su voz estaba fría. Tim también había estado ahí, pasando horas explicando cómo había investigado su tragedia familiar para explotar su vulnerabilidad. A medianoche, Sarah apareció en mi apartamento. Su rímel estaba corrido, sus ojos rojos de llorar. Se paró en mi puerta exigiendo respuestas. ¿Sobre qué más había mentido? ¿Por qué escondí quién era? Tim la había convencido de que todo entre nosotros era manipulación calculada. Le había mostrado estudios de casos de depredadores ricos que apuntan a mujeres con problemas de confianza. La invité a pasar y traté de explicar. El dinero no era sobre manipulación, sino sobre querer ser visto por quien era, no por lo que poseía. Pero cada explicación sonaba hueca contra la narrativa venenosa de Tim. Después de 3 días de investigación intensiva, la empresa de seguridad descubrió que Tim se estaba reuniendo con contactos de la industria en varios restaurantes. Había estado haciendo networking agresivamente, presentándose como un ciudadano preocupado con conocimiento interno sobre González Aviation. La empresa lo fotografió almorzando con competidores, oficiales regulatorios y periodistas de la industria. Cada reunión duraba más de 1 hora con Tim, haciendo la mayor parte de la conversación. En lugar de contraatacar públicamente, continué las operaciones normales. Cada vuelo partió a tiempo. Cada verificación de mantenimiento excedió los estándares. Cada interacción con clientes permaneció profesional. Me negué a dejar que los ataques de Tim cambiaran cómo operábamos. La excelencia hablaría más fuerte que cualquier defensa que pudiera montar. El contrato de alquiler de Sarah se acercaba a la renovación y Tim la presionó para mudarse de vuelta a casa por seguridad. Había preparado una habitación para ella, incluso comprando muebles nuevos sin preguntar. Su argumento se centró en protegerla de mi supuesta manipulación, mientras convenientemente la ponía de vuelta bajo su supervisión directa. Durante una discusión con Sarah, Tim accidentalmente referenció frases exactas de sus conversaciones privadas. Sarah se dio cuenta de que había estado documentando o posiblemente grabando todo lo que discutían. Esta revelación la sacudió profundamente. El hermano en quien confiaba había estado tratando su relación como una operación de vigilancia. Durante una cena familiar, la máscara de Tim se deslizó cuando Sarah me defendió. Su esposa presenció un lado vicioso que nunca había visto antes. La cara de Tim se contorsionó de rabia mientras acusaba a Sarah de traicionar la memoria de sus padres. Su esposa se sentó congelada, viendo a su esposo transformarse en alguien que no reconocía. El arrebato duró varios minutos antes de que Tim recuperara el control. Tim le ofreció a Sarah $50,000 para dejarme y empezar de nuevo en otro lugar. Lo presentó como un regalo de libertad, una oportunidad de escapar de mi influencia. Sarah se horrorizó por el soborno, reconociéndolo como un intento de comprar control sobre su vida. El análisis de la cronología reveló que el negocio de Tim estaba fallando antes de que mis préstamos anónimos lo salvaran. La empresa de seguridad descubrió registros financieros que mostraban que la empresa de Tim había estado a meses de la bancarrota cuando llegó el misterioso pago de la hipoteca. Había escondido esto de Sarah, manteniendo una fachada de éxito mientras desesperadamente malabarizaba a acreedores. La documentación mostró que Tim había presentado 12 quejas formales en diferentes agencias, más docenas de consejos anónimos. La coordinación requerida era asombrosa. Había investigado los requisitos de reporte de cada agencia, adaptado las quejas a sus jurisdicciones específicas y mantenido registros detallados de cada envío. Su esposa encontró sus archivos de obsesión mientras buscaba documentos fiscales. Descubrió carpetas llenas de emails impresos, fotos, gráficos de cronología e investigación sobre mí. La profundidad de su venganza la perturbó. Sabía que estaba molesto por la relación de Sarah, pero no había captado la naturaleza consumidora de su fijación. Sarah eligió mudarse conmigo, marcando clara independencia del control de Tim. Firmó los papeles a pesar de sus protestas, amenazas y intentos de soborno. Los camiones de mudanza
empresa llegaron mientras Tim hacía un último intento desesperado de cambiar su opinión, pero Sarah se mantuvo firme. Los socios comerciales de Tim se retiraron después de enterarse de que había estado descuidando el negocio por venganza personal. La debida diligencia reveló el alcance de su distracción. Los contratos habían expirado, las oportunidades se perdieron y las proyecciones financieras eran fantasía. Retiraron el financiamiento, dejando la empresa de Tim en crisis. Mis competidores que se habían reunido con Tim testificaron sobre su intento de espionaje corporativo. Cuando fueron confrontados por asociaciones de la industria, admitieron que Tim había ofrecido información privilegiada sobre González Aviation. Habían escuchado, pero finalmente se negaron a actuar basándose en su inteligencia. La documentación completa del acoso de Tim fue presentada a su esposa y socios comerciales. La empresa de seguridad compiló todo en un reporte comprensivo. Cuentas falsas de redes sociales, amenazas grabadas, cronología de ataques, intento de espionaje corporativo, todo dispuesto cronológicamente. La evidencia era abrumadora e innegable. Las propias acciones de Tim probaron que yo había sido veraz mientras él había sido engañoso. Cada acusación que había hecho reflejaba su propio comportamiento. Había mentido sobre conocer la identidad del benefactor. Manipuló la confianza de Sarah. Engañó a familia y amigos. El círculo interno de Tim organizó una intervención en su casa. Su esposa, socios comerciales y amigos más cercanos se reunieron para confrontarlo sobre su obsesión destructiva. Cada uno había presenciado diferentes aspectos de su comportamiento y comparado notas. La reunión comenzó calmadamente, pero la defensiva de Tim rápidamente escaló la tensión. Acorralado por evidencia y testimonio, Tim hizo su movimiento más desesperado. Afirmó tener pruebas sobre la muerte de los padres de Sarah que de alguna manera me implicaba. Su voz tembló mientras prometía documentación que expondría todo. Su prueba resultó ser un registro de mantenimiento falsificado que sugería que González Aviation existía cuando sus padres murieron en un accidente de avión pequeño. La falsificación era torpe, fechas claramente alteradas, membrete de la empresa obviamente falso. La verificación simple de hechos reveló que González Aviation fue fundada 3 años después de la muerte de sus padres. La desesperación de Tim lo había llevado a crear evidencia que podía ser desmentida con investigación básica. Tomé la decisión de abrir los registros históricos completos de González Aviation, documentos de registro corporativo, papeles de fundación, primeros contratos de empleados, todo lo que probaba que nuestra empresa no existía cuando sus padres murieron. Los registros públicos mostraron claramente que González Aviation fue incorporada 3 años después del accidente. Declaraciones de impuestos, licencias comerciales, registros de autoridad de aviación, todos confirmaron la cronología. La mentira de Tim se desplomó bajo el peso de hechos verificables. Su intento de falsificación solo destacó su desesperación y disposición a explotar la tragedia familiar. La familia se negó a ceder al chantaje emocional de Tim. Habían visto suficiente manipulación para reconocer esta táctica más reciente. La tía de Sarah habló por todos, declarando que apoyarían a Tim obteniendo ayuda, pero no habilitarían su comportamiento destructivo. Tim finalmente admitió la derrota, sus hombros hundiéndose mientras la lucha lo dejaba. Rodeado por evidencia de sus mentiras y manipulación, accedió a buscar terapia. Su esposa dejó claro que esto no era negociable si su matrimonio iba a continuar. Asintió silenciosamente, entendiendo que había empujado a todos a sus límites. Sarah y yo comenzamos a construir nuestra nueva vida juntos, moldeada por la prueba que habíamos sobrevivido. La experiencia había despojado pretensiones y revelado verdades centrales sobre todos los involucrados. Estábamos más tristes, pero más sabios sobre dinámicas familiares y el poder destructivo de los celos. Un año después de la confrontación, Sarah y yo nos casamos en una ceremonia íntima. La boda fue perfecta en su simplicidad, rodeados por personas que habían probado su lealtad. Tim envió una carta sincera de disculpas, pero respetó nuestra necesidad de distancia. Estaba reconstruyendo su vida a través de terapia y trabajo duro. Ya no podía acceder al fondo fiduciario de su hermana o controlar sus elecciones. Nuestro matrimonio floreció en la fundación de confianza construida a través de la adversidad. La campaña de Tim había fallado en destruir lo que habíamos construido juntos. En lugar de eso, reveló la fortaleza de conexiones genuinas sobre control manipulativo.